Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Les agradezco mucho por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Marta Villanueva, soy directora comercial en Bufete de Soluciones Integrales. Y bueno, antes de comenzar, quisiera hacer un poco de validación de que todos nos ven y nos escuchan bien. También invitarlos para que a través de la ventana de chat o de la interfase de preguntas y respuestas nos hagan llegar sus preguntas y comentarios a lo largo de la ronda. Al final revisaremos sus preguntas o las podemos ir viendo conforme vayamos avanzando en la presentación. Le agradezco a mi compañero y colega de BCI, Rubén Vera, quien es el webmaster para todas estas sesiones, pues le agradezco también por su ayuda para avisarme de las preguntas que tenga. Muchas gracias, Rubén. Muy bien, vamos a comenzar. Simplemente quisiera, antes de entrar en materia del tema del webinar del día de hoy, quisiera comentarles un poco acerca de nosotros, acerca de BSI. Nuestra empresa es una empresa de consultoría. Cumplimos 27 años ahora en diciembre y tenemos tres ejes verticales de acción dentro de las áreas de tecnología geoespacial, que son la distribución de productos especializados, como es el caso de Google Maps, de Hexagon Geospatial, de imágenes satelitales de alta resolución. Tenemos también servicios de cloud en la nube. Somos el Premier Partner de Google Cloud y de Google Maps para Latinoamérica. Y ofrecemos también una serie de servicios complementarios que completan la oferta de licencia, como pueden ser los servicios de consultoría, desarrollo a medida, capacitación, minería de datos, higienización de información geográfica, así como diferentes componentes de desarrollo, ya sea de aplicaciones web y móviles. Tenemos además nuestras propias aplicaciones para diferentes ámbitos y hoy vamos a ver, como parte de la sesión, algunos de los resultados que hemos tenido en este año. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Queremos que sea una sesión muy productiva para ustedes, donde se lleven muchas ideas. Entonces, los invitamos a hacernos llegar sus preguntas en cualquier momento. Algo que es muy importante a nivel, cuando hablamos de soluciones para gobierno, es el concepto de desarrollo territorial. Aquí en estas imágenes vemos dos municipios que están en el mismo país, en México, y que tienen características demográficas, poblacionales, económicas, de recursos naturales, de servicios, completamente diferentes. Tan diferentes que no pareciera que estén en el mismo país. Entonces, el desarrollo territorial, pues es un concepto muy complejo, donde no se puede aplicar una perspectiva única, ¿sí? No podemos dejarnos llevar por una sola variable de análisis. Es una situación multivariable que una de las principales áreas de impacto que tiene el análisis de estas variables es a nivel gubernamental. Y estamos hablando a nivel de todos los estratos de gobierno, ¿sí? Desde la parte federal, la parte estatal, la parte municipal. Cada uno de estos niveles tiene su área de influencia en algún punto en particular, pero algo en lo que
muchos especialistas, expertos en el campo ya de gobierno, coinciden, es que la eficacia de las políticas se refleja a nivel municipal. El municipio es donde se definen estas características del desarrollo, es donde el desarrollo se vuelve tangible y donde se generan esas condiciones básicas para el desarrollo social y económico de todo el país. Esa es la célula o la unidad mínima del desarrollo, el municipio. Entonces, por eso nos parecía de crucial importancia compartir con ustedes el día de hoy esta perspectiva de cómo las herramientas tecnológicas aplicadas a la tecnología geoespacial o a la inteligencia geoespacial impactan en este tipo de componentes. Vamos a platicarles un poco acerca de algunos casos de uso tecnológicos, de algunos casos de éxito, de algunos procedimientos, pero antes quisiéramos sentar un poco las bases, ¿sí? A nivel municipal, cada vez más se utilizan instrumentos internacionales para medir, ¿sí? Es esa parte de hacer una medición del desempeño. No solo se aplica a los sistemas mecánicos o a las empresas privadas, cada vez más está teniendo un impacto en las organizaciones de gobierno y en las estructuras políticas que se derivan de estas estructuras de gobierno. Entonces, una herramienta que ha sido cada vez más usada a nivel internacional son los Objetivos del Desarrollo Sustentable que han sido desarrollados por la ONU. Y incluso hay una serie de instrumentos financieros que les permiten a los municipios tener acceso a métodos de financiamiento de proyectos que impulsen este tipo de objetivos. Y bueno, desde luego, estos objetivos tienen una serie de categorías específicas, por ejemplo, en la rama de productividad, todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico, con la generación de empleos, en la parte de infraestructura, de calidad de vida, de equidad e inclusión social, de sostenibilidad y de gobernanza, ¿no? O sea, hay indicadores muy particulares en cada uno de estas categorías, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo un poco burdo, tal vez ustedes me disculparán, pero es como cuando vamos al médico a hacernos un chequeo de la sangre, ¿no? Estos indicadores que vemos aquí, pues son todos los indicadores que nos salen bien o mal, y con esta medición podemos saber cuáles son las acciones que tenemos que tomar en cada uno de estos rubros para entonces mejorar las condiciones medibles de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país, de una forma confiable, muy precisa, donde los números pues no se ponen a discusión, ¿sí? Sino que hay una serie de sustentos y de bases para estos procesos de evaluación. Lo que nosotros tenemos muy claro desde la parte de BCI y desde la parte de nuestros socios comerciales es que necesitamos esas mediciones para poder saber lo eficientes, lo rentables, lo productivos que somos. Entonces, este enfoque de qué tanto puedo vender o qué tanto me cuesta mi empresa, en el que hemos trabajado por muchos años con diferentes implementaciones, creemos que es un enfoque de mucho valor para los gobiernos.
Y esto es algo de la experiencia que les queremos compartir con este proceso tecnológico a través del uso de herramientas como la nube, como la tecnología sin servidores, como las máquinas virtuales, como Google Maps y la disponibilidad de información actualizada en diferentes contextos para diferentes entornos, etc. Entonces, los gobiernos cada vez más están teniendo esta apertura y esta necesidad de utilizar los servicios en la nube para diferentes tipos de aplicativos, ¿sí? Por ejemplo, los diferentes niveles de gobierno son los primeros que deben responder, que deben aplicar acciones en cierto tipo de situaciones. Voy a poner una situación extrema, por ejemplo, las situaciones de emergencia. Un sismo, un huracán, algún tipo de explosión de algún tipo de infraestructura, ¿sí? Hay una necesidad de responder de manera inmediata y de aplicar una serie de protocolos y el estar preparados con el tipo de tecnología que permite responder a ese tipo de situaciones es crucial. Tiene un costo que no se puede medir de forma económica. Entonces, eso es por un lado. Después está la situación de que los ciudadanos, pues todos, ¿no? Los que formamos parte de la iniciativa privada, del gobierno, de la educación, de todos los ámbitos, nos hemos vuelto cada vez más sensitivos a la forma como interactuamos con los procesos, con los trámites, con los procesos de pago, con la regularización y con el manejo de la información. Entonces, cada vez más el proceso de evaluación de la satisfacción, no solo de los clientes, sino de los ciudadanos que usan diferentes servicios, se convierte en un elemento de validación, de continuidad, de éxito de un programa de gobierno. Y por último, pues está lo de siempre. Cada vez es mayor la presión para también hacer lo más posible o mucho más con menos recursos. Y entonces aquí es donde es importante analizar de una forma muy centrada, lo más neutral posible, cómo se distribuyen los costos de las infraestructuras o de los componentes base, de los cimientos que necesitamos para sustentar estos sistemas y estas plataformas que son fundamentales para responder en diferentes situaciones, ya sea económicas, sociales, o de manejo de proyectos internos. Entonces, ¿cuáles son estos indicadores de desempeño que utilizamos para evaluar nuestros recursos? ¿Sí? Si nuestro personal no tiene la posibilidad de llevarse un equipo de cómputo al campo, por ejemplo, para realizar una tarea, debe poder hacerlo con su celular. Con un celular de ciertas características mínimas, pero que tampoco sea un celular de alta gama que implique un costo. Otros países más allá de Latinoamérica, pero también ya mucho dentro de Latinoamérica se utiliza el concepto que los americanos denominan Bring Your Own Device. Trae tu propio teléfono y con ese teléfono vas a poder hacer el trabajo. Entonces, es importante con base en los elementos que necesitemos analizar de un proyecto, realmente cuáles son los costos. ¿Cuáles son los costos de las soluciones on-premise, de las que tengo que instalar directamente en una computadora física, en un servidor, el costo del sistema operativo, de los servidores de aplicaciones, de las bases de datos,
del personal necesario, de la administración de TI, el experto de la base de datos, todas las actualizaciones que le tengo que hacer, porque la máquina es física, es como una casa que ya está hecha de ciertas características, y si le quiero ampliar una recámara o quiero que el tinaco pueda almacenar más agua, físicamente se tiene que realizar ese cambio. Entonces, ¿y cuáles son las características que se tienen que considerar en el cómputo en la nube? A este tipo de consideraciones le llamamos el costo oculto, que es como un iceberg y es lo que está debajo del agua que no vemos y que sí es importante que veamos, aunque no sea bonito verlo la primera vez porque nos resulta un impacto, sí es importante que vean cuál es la situación que estamos enfrentando en cada uno de los casos. Entonces, en este contexto, quisiera platicarles un poco de por qué Google Cloud, por qué Google Maps, por qué trabajar con BCI en este contexto. De manera muy rápida, Google tiene como misión la organización de la información del mundo para hacerla universalmente accesible y útil. Esa es una misión, pues, no imposible porque ya lo hacen, pero requiere de una infraestructura muy, de una cierta característica que no es trivial, ¿sí? Entonces, esta misión ha llevado a que Google tenga que construir sus propios recursos de una manera totalmente diferente a como se venía haciendo anteriormente en este tipo de empresas de tecnología. Google produce sus propios procesadores, sus propios equipos, tiene sus propios centros de datos, como muchos otros, tal vez, que manejan su propia infraestructura, pero Google hace una inversión muy importante en esta tecnología. Es tecnología que no está a la venta. Es tecnología para uso exclusivo de Google en estos centros de datos para garantizar la seguridad, el manejo de la información, el desempeño, la disponibilidad. Me refiero a que nosotros abrimos ahorita Google Maps en nuestro teléfono y está disponible, ¿sí? Entonces, esta capacidad, este poder que tiene la infraestructura de Google se disponibiliza a las organizaciones privadas, a las empresas privadas, a las personas. Una persona, una startup muy pequeña, no necesita invertir en X número de máquinas para empezar a trabajar. Puede simplemente suscribirse a la plataforma para utilizar únicamente lo que necesita. Y en términos de gobierno, se puede ofrecer una nube segura, escalable, con diferentes innovaciones que vamos a platicar un poco más adelante, y una forma para tener este acceso a los ciudadanos. Entonces, algo que es muy importante es que Google tiene un compromiso muy firme, es una de las bases de su desarrollo tecnológico con el código abierto. Entonces, este compromiso brinda oportunidades para que no se haga un amarre, una dependencia exclusivamente a un tipo de tecnología, ¿sí? Estamos a favor de las implementaciones mixtas, híbridas, donde se puedan manejar componentes multinube y también en combinación con componentes locales.
porque entendemos que hay cierta información que se tiene que manejar con ciertas características, más allá del hecho de que toda la información de los usuarios que se utiliza en las nubes o que se sube a la nube de Google es totalmente del usuario y es totalmente privado. Entonces, otro componente que es muy importante, más allá de la infraestructura, de la posibilidad de ofrecer en una plataforma múltiples alternativas mixtas, híbridas, de analítica e inteligencia artificial, es la seguridad. Y este es un componente, estos son datos recientes publicados este año. Lo hemos visto a raíz de una tendencia durante la pandemia y post pandemia, que estas amenazas cibernéticas se han incrementado. Y cada vez más agencias están reportando estos ataques y no tienen tal vez todos los elementos para evaluar qué nivel de preparación tienen para protegerse contra estos ataques o para responder a las situaciones que se presentan. Aquí algunos datos de los impactos que se han medido en los Estados Unidos sobre digamos, los costos que ha tenido en términos de daños a la comunidad y a diferentes servicios comunitarios en diferentes estados. En algunos casos, y eso yo lo he visto también en el aeropuerto de la Ciudad de México, han tenido que regresar a medios análogos, o sea, a papel, para poder responder con las consecuentes o consiguientes, perdón, implicaciones de retrasos, pérdidas e imprecisiones que se cometen bajo una situación de una presión extrema con un procedimiento emergente que no estaba pensado en ningún momento para responder ante una situación así. Lo peor que puede suceder en una emergencia es no estar preparado y que tengas que aplicar un programa al vapor, que no es lo que habitualmente harías, ¿no? en esa situación. Entonces, aquí, perdón, es importante considerar cuál es la manera de empezar. Como estoy ahorita, ¿sí? Puedo empezar a implementar estos componentes tecnológicos en mi trabajo diario, ¿sí? Bueno, primero, el primer paso es hablar de la infraestructura. Y no necesariamente toda la infraestructura, ¿sí? Es como una remodelación. ¿Cuál es el elemento más crítico? Tal vez ese no es el que tengo que mover primero. Tal vez tengo que mover algunos elementos de soporte y crear un andamiaje antes de mover el crítico. Tal vez en ciertos componentes es importante cambiar, hacer una migración, lo que se llama un lift a otro ecosistema. Pero lo primero es la infraestructura. Y este proceso de evolución requiere un modelo de aplicación que se tiene que analizar. Después, los datos. ¿Qué datos estoy trabajando y cómo voy a manejar esos datos con la base de dos ejes principales? La garantía de seguridad y el desarrollo de las aplicaciones para lo que necesito realizar. Y después, necesito trabajar con las personas que van a trabajar con toda esta información. Es el número 3 porque se hace un proceso de transición, pero es muy importante que se empiece desde el principio, ¿sí? Debe haber un conocimiento, una transmisión de este proyecto y especialmente que las personas puedan
ver que no es una sustitución, no estamos sustituyendo a las personas por componentes tecnológicos, sino estamos combinando los dos componentes. Y eso sería muy importante, ofrecer una alternativa de crecimiento, también de capacitación técnica y de formación profesional en este tipo de tecnologías a los servidores públicos. Entonces, esta integración, tanto Cloud como Maps, son plataformas dentro del ecosistema de Google que tienen una serie de funciones muy específicas, ¿sí? Y quiero platicarles ahora un poco de la parte geoespacial. La parte de la nube es una infraestructura que se puede adecuar. Una de sus principales características es que es escalable. Como le digo, puede resolverle el día a día, ¿sí? Tanto a una startup que requiera simplemente una máquina virtual muy pequeña, o a lo mejor ni siquiera una máquina virtual, sino una manera, un contenedor para correr su aplicativo y difundir su app, el app que está desarrollando para ese proceso de negocio. O lo puede resolver el día a día para una agencia federal que tiene miles de funcionarios y que requiere dar atención a millones de ciudadanos. ¿Sí? Entonces, ese proceso de la nube, vamos a tener más webinars ya enfocados únicamente a la parte de nube, empezando el año entrante, en 2022. Entonces, los invitamos. Ahorita no vamos a entrar en la parte técnica de la nube, vamos a tener esta visión de alto nivel en este webinar. Y quisiera pasar ahora a la parte de Maps, que es uno de los componentes, uno de los instrumentos para la inteligencia aplicada. Entonces, quiero compartirles un par de casos de uso. Este es un mapa de desarrollo económico. Este mapa es muy interesante, primero porque utiliza una gran cantidad de imágenes de alta resolución, como las que usamos en el entorno espacial para diferentes procesos de toma de decisiones. Entonces, esta agencia, que es una agencia estatal de desarrollo económico, necesitaba poder distribuir estas imágenes a diferentes organizaciones. Y pues estamos hablando de una cantidad de información muy grande, ¿sí? Más de 20 terabytes de imágenes de alta resolución. Y este componente, Compute Engine, es simplemente un ejecutor de aplicaciones. No necesito una máquina, no necesito un sistema operativo, no necesito una base de datos. Lo que necesitamos es crear ese aplicativo que hace el proceso de entrega. Y que actualmente más de 300 organizaciones de gobierno del Estado y sus empresas o proveedores de servicios utilizan para sus diferentes proyectos. Entonces, si de acuerdo a los análisis, si este proyecto lo tuvieran on-premise, les habría salido 5 veces más caro, por lo menos solamente en términos de infraestructura. Otro aspecto muy importante es la facilidad de tener acceso a la información en un ambiente de colaboración. En tiempos de crisis, como comentábamos, en una emergencia es donde más es necesario el proceso de colaboración, que todos estemos viendo el mismo mapa y nos podamos coordinar para no mandar 2 veces la ayuda al mismo lugar y dejar otra área desatendida. Entonces, integrar esta información en un esquema de colaboración también es muy importante. También para definir programas que permitan
establecer una serie de protocolos de actuación, mantener informada a la comunidad y que pueda tener acceso a esa información para tener los elementos de acción necesarios cuando suceden este tipo de situaciones. Y poder, en este caso, este es un plan, un mapa interactivo para durante un proceso de movimiento por un huracán, pudieran identificar cuáles eran las zonas por las que era inseguro moverse, cuáles tenían ciertas advertencias de seguridad para no usar esa carretera, recibir alertas públicas y tener información pues reciente de estas situaciones. Entonces, hay múltiples casos de éxito en diferentes niveles de gobierno y con una serie de 6 ejes de acción, ¿sí? Ya sea para la modernización de aplicaciones como esta que mencionábamos de desarrollo económico, dónde están los negocios, cómo se pueden dar de alta, cuáles son los requisitos, productividad y colaboración, de manera que se puedan ofrecer trámites y evaluar la satisfacción de los clientes o de los ciudadanos del trámite que están realizando, modernización de la infraestructura para ahorrar costos y aumentar la efectividad, administración de datos, toda la gran diversidad de datos posibles que se pueden tener en una organización y también los procesos de análisis de esos datos. Cómo aplicamos procesos de analítica inteligente y cómo aplicamos algoritmos accesibles de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas. Les voy a mostrar un caso un poco más adelante que pensamos que puede ser muy útil para el sector de gobierno. Entonces, ¿por qué Google Maps Platform? Yo les quisiera compartir un breve video porque esta es una necesidad muy importante para todas las personas, independientemente de dónde vivamos y en qué condiciones. Esto es muy importante. Entonces, déjenme activar aquí. Have you ever considered the importance of an address? A physical address means people can find your home to deliver mail or packages, to connect utilities, and for emergency services to reach you if needed. Your address helps establish your identity, enabling you to open a bank account, register to vote, and secure access to social services. Today, across the world, there are billions of people without a well-functioning address, which limits their ability to access those vital services. Plus codes solve this problem. Plus codes are digital addresses. Using a simple, free, open-source algorithm developed by Google Maps, the entire world is divided into grids. Each grid box is then divided again and again, such that with just a few characters, you can locate anywhere on the planet with a high degree of accuracy. These simple references to locations do not depend on roads, house numbers, or the quality of maps. So they work anywhere and everywhere, enabling everyone to access essential services. So this plus code, GVQF+CC, locates an address in a dense area of Pune, India. Plus codes are free to use, work offline, and exist for any location. Even for places where there are no roads. It's a way to put yourself on the map. It's a way to say, I am here. Plus codes are already making a difference to people's lives worldwide. Bueno, como comentan en el video, este tipo de tecnología es muy importante
porque en muchas zonas no tenemos direcciones o una dirección oficial, como algunos casos que les voy a presentar a continuación. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un censo de productores con el que estuvimos colaborando en los meses pasados. Entonces, aquí este censo de productores tiene sus principales ubicaciones en las zonas más rurales posible. No aparecen estos componentes dentro de las zonas urbanas, sino que están en áreas donde pues muchas veces no hay referencias de calles o carreteras, ¿sí? Y donde muchas veces tampoco hay conectividad a internet o siquiera a servicios de datos, ¿sí? Y si vemos los diferentes datos del mapa, ¿sí? Pues a veces aquí esta calle tiene nombre, pero esta no, ¿sí? Y aquí no vemos mucho, ¿no? Sí, tenemos la información de la imagen, ¿sí? La imagen ya nos permite ver que pues, esta zona pues tiene en realidad bastante actividad, ¿sí? No solo actividad humana, no solamente son simples caseríos o poblaciones, sino que hay una serie de actividad económica y hay actividades productivas. Entonces, este componente, ¿sí? Nos permite tener la posibilidad de ir al campo, realizar un proceso de mapeo de la información, ¿sí? Levantar una encuesta a través de un dispositivo móvil, que esa encuesta y las imágenes que podemos levantar a partir de esa encuesta estén georreferenciadas y después poder enviar esa información a un repositorio central o a una oficina central solamente cuando tengamos conexión Wi-Fi o conexión a Internet. Entonces, estas posibilidades pues nos permiten ubicar los componentes de aplicar los componentes tecnológicos en una situación donde no tenemos acceso a la conectividad y poder explotar ese tipo de componentes. Miren este caso que tal vez a muchos les resulte conocido. Aquí, por ejemplo, tengo este componente que es el Rancho Menonita número 38. ¿Sí? Vemos el Rancho Menonita número 38. Y mismo caso, este está mucho más alejado que el que veíamos antes. Aquí sí veo las casas, pero aquí sí ninguna calle tiene referencia de los nombres de los caminos. Y bueno, puedo saber del Rancho Menonita número 38 que está en Chihuahua, pero si no tengo las coordenadas, no sé nada más acerca de él. Y de todos estos otros que están aquí, que muy probablemente tengan necesidad de tener acceso a servicios públicos, que tengan necesidad de servicios de salud, de recibir apoyos gubernamentales o de recibir, por ejemplo, alguna remesa de algún familiar en los Estados Unidos o en algún otro lugar. ¿Sí? Entonces, noten cómo esta ubicación tiene su plus code, su dirección digital, y esta que está aquí tiene la suya y es diferente. Hay una serie de componentes que son comunes, pero hay un identificador único para cada uno de estos.
y podemos identificar con suficiente nivel de detalle, diferenciar uno de otro. ¿Sí? Y pues poder aplicar una política diferenciada, porque algo que sucede en muchos casos en nuestro país o en nuestros países en Latinoamérica es esto. Este predio, al igual que las personas, tal vez tiene una identificación única. Es un solo predio, pero hay dos familias viviendo en ese predio. Tal vez, ¿no? A lo mejor es una sola. Pero podemos llegar a ese nivel de diferenciación en caso de ser necesario. Entonces, este es uno de los aplicativos de PLOS Codes. Y uno de los componentes más importantes que tenemos en la implementación de Google Maps con Google Cloud es que podemos tener diferentes componentes de front-end. Para un usuario final, no se preocupa si esta infraestructura está on-premise o está en la nube o está utilizando una máquina virtual o simplemente un contenedor o dónde vive la base de datos o cómo se actualiza la base de datos. ¿Sí? Aquí tenemos un portal que un servidor público puede utilizar para responder de manera rápida en el acceso a grandes cantidades de información. Y para esto les voy a mostrar uno de los aplicativos que pues es más demandante en términos de despliegue, que es la información tridimensional. Cuando queremos desplegar información tridimensional, solemos tener este tipo de... aquí algo se me atoró, una disculpa. Aquí está. Tenemos una mayor necesidad de performance. Entonces, en un aplicativo web, el performance ya no depende del equipo del cliente en su totalidad, ¿sí? Hay una parte muy importante que depende de la aplicación, ¿sí? Entonces, aquí quisiera que vieran, esta es Ciudad de México y esta es una zona donde están nuestras oficinas de BCI. Aquí estamos nosotros en Ciudad de México, pero podemos ver cualquier ciudad del país, ¿sí? Y poder revisar cuáles son sus características de tridimensionalidad, por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí está Guadalajara. Les estoy mostrando las principales, pero sí podemos ver muchas de las ciudades que ya están disponibles en términos de despliegue tridimensional, principalmente para que tengan información de la cantidad de información que podemos desplegar a través de un portal web, ¿sí? Y poner también, tener la posibilidad también de desplegar información de la dependencia, información, digamos, en este caso a nivel urbano, de usos del suelo, de beneficiarios o de diferentes incidentes que uno vaya reportando y poder hacer un análisis de esos incidentes en diferentes momentos del tiempo. Por ejemplo, aquí quisiera mostrarles el tercer componente de esta solución, que es un tablero geoespacial. Los tableros de este tipo nos permiten incorporar no solo el componente de ubicación, sino también el componente temporal. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de incidentes que están reportados en la Ciudad de México. Podemos ver desde luego la conformación, el mapa de calor por semana y por hora.
y también podemos ver diferentes tipos de incidentes. Si yo selecciono el incidente que tiene la mayor cantidad de sucesos, podemos ver que este incidente, de acuerdo a su reporte, sucede con mayor frecuencia de lunes a jueves. Los más altos son lunes y martes, ¿sí? Entonces puedo seleccionar el lunes y el martes. Y entonces aquí ya veo el mapa solamente de estos 7,700, por decir algo, 7,700 incidentes, cuáles son las zonas donde se concentran en estos 2 días. Y también podría yo seleccionar aquí las horas pico en que se presenta ese incidente en las zonas, ¿sí? Entonces, esta información pues, nos permite analizar cualquier tipo de variable. A lo mejor es el rendimiento con el que estoy realizando mis encuestas de algún tipo de censo o de medición. A lo mejor es el número de beneficiarios de un programa social, donde están ubicados. A lo mejor es el número de fugas de agua potable y qué tan rápido se están atendiendo o qué días están atendiendo. A lo mejor son las posiciones que visitan mis brigadas de servicios públicos para la atención de cierto tipo de componentes municipales. A lo mejor son simplemente los negocios que están afiliados a mi programa de reactivación económica y cuáles son los componentes que voy a utilizar para incentivar entre los ciudadanos que regresen a esos negocios. La variable puede ser lo que ustedes quieran o lo que ustedes necesiten como organización. Lo importante es tener la accesibilidad de la información. Entonces, este tipo de componentes, como les mencionaba, tiene un componente web y un componente móvil, como el que estamos viendo aquí, y también tiene un componente de tablero de información. Entonces, este componente es el que BCI ha desarrollado integrando la tecnología de Google. O sea, ya hay un proceso de infraestructura detrás de este componente, ya hay una aplicación front-end, una aplicación móvil que permite que podamos disponibilizar estas funcionalidades de una manera mucho más accesible a las diferentes agencias y organizaciones gubernamentales. Un aspecto fundamental aquí es la experiencia que ya tiene BSI en la implementación de la plataforma de Google Maps. En los últimos 8 años nos hemos dedicado a, de forma especializada, brindar este tipo de soluciones a nuestros clientes en el área privada para diferentes casos de uso. Y hemos también resuelto diferentes flujos de trabajo para la automatización de procesos que se traduce en que es aplicable al proceso de automatización de trámites, diferentes procesos de consulta de órdenes de trabajo que se abren y se cierran, aplicaciones de asistencia, reportes de incidentes y en general monitoreo de fuerza de trabajo a través de aplicaciones logísticas. Y aquí vemos simplemente algunos de los ejemplos donde el potencial de Google Maps y de Google Cloud es muy importante. Algo que es sumamente útil en las aplicaciones de logística es tomar en consideración
las condiciones del tráfico actual. No necesito que me calculen cuál es la distancia lineal que hay entre un punto y otro. Necesito saber cuánto me voy a tardar en llegar. Entonces, cuando hago la planeación de o la logística de la distribución de esos trabajos, tener los beneficios de la plataforma de Google Maps es fundamental para decir, voy a poder visitar 8 clientes a partir de ahora, en lugar de hacer solo 3 al día. Y eso, pues, es un incremento importante de nuestra efectividad en la operación, ¿sí? Muy importante poder llegar al sitio correcto, ¿sí? Poder llegar al sitio correcto, como veíamos aquí en este aplicativo, ¿sí? Voy a regresar. Les comentaba que esta es nuestra oficina en Ciudad de México, ¿sí? Entonces, a veces hay zonas que son complicadas. Aquí pueden ver cómo hay algunas áreas que es un poco difícil de identificar, ¿sí? Entonces, si no sé muy bien a dónde estoy yendo, pues puedo utilizar Street View y entonces ya puedo ver por dónde está el lugar a donde tengo que dirigirme, ¿sí? Entonces, esta referencia, ¿sí? Es muy importante para poder llegar a tiempo o no hacer 2 o 3 visitas para brindar un servicio o llegar a hacer la reparación pertinente. Y algo muy importante, pues, medir la satisfacción de la ciudadanía y brindarles este canal de comunicación, pues es un aspecto de crucial importancia. Y bueno, para lograr esto, nosotros hemos integrado este producto que se llama B Suite, que es una integración tanto de Google Cloud como de Google Maps para automatizar diferentes procesos y tiene diferentes niveles de uso. Hay un B Suite federal, que estamos hablando de una cantidad de manejo de información a nivel nacional o a nivel estatal. Y también tenemos una opción municipal también, que puede aplicarse también en los casos estatales, dependiendo de el tipo de trámites que se tienen que realizar. Y como les comentaba, hay un componente móvil, un componente de portal web y un componente de tablero geoespacial, o le llamamos de inteligencia de negocios, para brindarle una herramienta a cada usuario, ¿sí? Y me refiero tanto a usuarios internos de la organización, los que necesitan ir a realizar diversas tareas en campo, los que necesitan estar en gabinete para supervisar o para asignar las tareas, medir que ya se hayan realizado esas tareas o esos trámites, y también para los ciudadanos y los servidores públicos que están en contacto directo con los ciudadanos, ¿sí? O sea, hay una interfaz de cara a cada una de estas áreas de impacto, ¿no? Y bueno, finalmente, ya para terminar, algunas características que tiene esta integración de B Suite y en términos de funcionalidad también. Esto pues se puede adecuar y yo quisiera cerrar esta presentación con un video más y pidiéndoles que si tienen alguna pregunta o algún comentario,
nos lo dejen saber a través de la ventana de chat para responderlo después del video. Este es un video que habla de la aplicación de los componentes de Google para la educación. Y es algo que nos parece sumamente importante por las características del entorno que vivimos en la actualidad, donde tenemos que trabajar y ofrecer resultados de manera remota. Entonces, esto yo creo que les va a interesar. The future of education is digital. The number of students going to college online is rapidly increasing. We talk about digital transformation as a way to remove barriers for doing all sorts of work, including teaching and learning. Many different institutions are using technology to be innovative and to provide more quality degrees. I am pursuing a degree in marketing, management, and finance. My major was integrative studies, quantitative analytics, and computer programming. I am currently studying criminal justice with a focus in justice administration. We needed to create a solution that would enable working adult students to get the support they need 24/7. So we created a virtual assistant, Irving, built on Google Cloud. Irving can answer almost any question that you have, whether it's regarding your grades, upcoming semesters, or financial aid. Irving has had over 700,000 conversations, serving over 89,000 students, and handling those conversations by itself at a rate of 93%. Brown is an environment that truly values collaboration. We engage faculty, administrators, and students in most of what we do. As we've been challenged by moving all of our university business to remote, we quickly started integrating G Suite, Google Docs, the calendaring, and other tools into our day-to-day work. You're creating an ecosystem where you consider integration, accessibility, personalization. It was a staple for all my data science courses. That's how we took class notes, completed our homework assignments, and did projects together. It made everything very neat and organized. At Penn State World Campus, our goal on the team was to provide more efficiency to the academic advisors so that they could focus more on student services. And we did that by using Google Cloud. My advisor is my lifeline. It's really important having that capability of getting an answer right away when I need it. It can take an academic advisor anywhere from 20 minutes to 30 minutes to answer a question after gathering all the data. With our user interface, we are actually able to respond to students within seconds. It's a little bit of a eureka moment when we get that point where we've created some piece of technology that is going to really impact our students. What keeps me motivated the most is my children. They're very proud that I've decided to go back and continue this journey. We not only academically got the most out of our program, but we also could get lined up with like a proper job that's fitting according to our preferences. I really didn't think that this would be anywhere remotely possible to obtain a degree. But if you have that can-do attitude, you can do anything that you set your mind to. Bueno, este ejemplo me gustó muchísimo porque esa posibilidad de ofrecer educación es la base para o el inicio de esa carrera de desarrollo de las imágenes que veíamos al principio de la sesión. Si podemos ofrecer educación, podemos ofrecer trámites, asistencia, salud, acceso a estas oportunidades que, igual que la educación, cambian la vida de las personas y cambian los territorios. Entonces, tener esa posibilidad de poder crear esos componentes tecnológicos a la medida del problema que enfrentamos, me parece fundamental. Entonces, por eso me parece muy importante compartir este video. Y pues ya como cierre, es importante que pensemos en este concepto de rentabilización en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito privado,
sino también en los diferentes niveles de gobierno. Cómo nos expandimos como organización para aprovechar estas características tecnológicas en nuestro trabajo del día a día. Voy a revisar si hay alguna pregunta. Virginia nos comenta respecto a la correlación, respecto al nivel de estimaciones econométricas, si se pueden desarrollar para relacionar en modelos más variables. Eso sin duda, Virginia. Ahí el aspecto fundamental es la parte de Machine Learning e inteligencia artificial. Los datos, por lo general, son la primera etapa. La compilación de los datos son la primera etapa en este modelo de análisis. Lo que tú estás comentando, pues ya es un nivel más avanzado, donde necesitamos hacer un análisis multivariable. Pero muchos de esos datos, como los que yo mostré, son la base y necesitamos que se compilen. Necesitamos que existan los medios para que las personas podamos hacer esos reportes y quede una constancia de ubicación de esas situaciones. Creo que esta tecnología también puede abonar a los procesos de participación ciudadana y que no estemos pues literalmente con un espacio vacío en ese rubro para la obtención de datos. Ahí la parte fundamental es que necesitamos esos datos para hacer esos procesos. María Isabel comenta sobre el uso de información para el desarrollo de patrones. Totalmente. María Isabel comenta, por ejemplo, pérdida de ecosistemas naturales, pero también podría realizarse de precarización de periferias, bienestar versus encarecimiento. Totalmente ese tipo de correlaciones se pueden realizar, por ejemplo, para ver si hay un cierto aumento, por ejemplo, de cierto tipo de actividades, por ejemplo, tala de bosques en función a cierto tipo de actividades económicas circundantes o cierto tipo de disposición de recursos económicos. Se pueden analizar todos esos patrones, pero justo como le mencionaba a Virginia, lo más importante es tener la información. En el término de monitoreo de los recursos naturales, en la disposición de imágenes satelitales de alta resolución, ya nos están dando los datos, pero ahí tenemos que analizar el píxel para extraer de manera automática esa inteligencia que nos permita reportar estas características. Y ahí también pues podemos utilizar las ventajas y pues capacidades de la nube para pues procesar esas cantidades masivas de información en un tiempo récord y especialmente para aplicar los algoritmos de inteligencia para extraer la información que necesitamos. Muy bien, pues quiero agradecerles por su participación el día de hoy. Pongo a su disposición mi correo electrónico. Pueden contactarnos a mí o a Rubén en cualquier momento con sus comentarios, con sus dudas y podemos elaborar sobre algún tema que ustedes requieran. Quisiéramos aprovechar para mandarles un saludo a todos por el fin de año. Esperemos que
tengan un excelente cierre del año 2021 con grandes expectativas y muchas buenaventuranzas para 2022, y pues esperamos también que nos acompañen en nuestras próximas sesiones webinars a partir de enero. Les agradecemos mucho.